Nos acompaña aquí en piso, en BTV Noticias, el doctor Alejo Umpierres, intendente de Rocha. Intendente, bienvenido. Muy buenas noches, Miguel. Un gusto de estar acompañándote, un honor verdaderamente estar aparte con un coterráneo tan apreciado como tú. Acá en la recepción seguramente te atendió un lascanense. También lascanense, sí. O sea que estamos en casa prácticamente. Y el que aprieta los tapes abajo, otro lascanense. Bueno, o sea que estamos rodeados. Digo los tapes porque en realidad es todo computadora, estamos rodeados. Bueno, bienvenido. Aprovechemos el tiempo. Caído aquello de aquella cuestión del fideicomiso, ¿cómo redireccionaron en Rocha el plan de obras? ¿Cómo acomodaron lo que se venía o lo que tenían propuesto? Y mira, hicimos una amnistía tributaria exitosa que recaudó unos 6 millones de dólares, hicimos ahorros... Amnistía tributaria, paréntesis, obligado. Eso no es perdonar deudas, sino que perdonar intereses, por ejemplo. Sí, fue nada más que quita de multas y recargos. Y bueno, eso nos generó... Había una carga tributaria muy fuerte, un incremento en los años anteriores de un 63% de la presión tributaria y entendimos que era pertinente poder permitir actualizar. Eso nos permitió hacer una caja importante. Hicimos un ajuste de la interna al funcionamiento de la Intendencia que nos generó un superávit de 2.300.000 dólares por primera vez en décadas en el gobierno departamental de Rocha. Y bueno, este hecho de buena y correcta administración, que es hecho de un gran equipo, esto no es por el intendente, sino por un gran equipo en Hacienda, redondeó que constituimos un fideicomiso cuya inicio de obra va a tener ahora después de la Feria de la Construcción de enero y son casi 9 millones de dólares. No pudimos hacerlo 25 millones de dólares como queríamos porque es para pagar en el gobierno, no en 15 años, pero bueno, nos va a dar un surplus de prácticamente un 30% más de inversión solamente con ese fideicomiso en el periodo, sin perjuicio de haber incrementado también 13% la inversión en el departamento en obras. Hay 32 obras a lo largo y ancho del departamento en absolutamente todas las localidades en este momento. Sí, Rocha no es Canelones, pero es 5 ciudades y varias villas y pueblos. Tienes 8 juntas locales, 4 municipios, la ciudad capital, más una cadena de 13 balnearios. Tienes más de 2.000 kilómetros de caminería urbana y más de 2.000 kilómetros de caminería rural para atender. Bien, o sea que eso encaminado. Hablemos de la temporada, porque seguro el sacudón de la pandemia, esto se ha venido recuperando muy lentamente. Nosotros venimos de una generación que en diciembre tiraban un poquito de asfalto con algún poquito de conchilla, algún poquito ahí de mejillones picados, molidos, y solucionaban en algunas calles de La Paloma. Digo, ¿qué esperan de la próxima temporada y qué está haciendo la Intendencia para dar una mano a los privados en este sentido? Mira, prevemos una temporada que no va a ser fácil. El tema cambiario en Argentina nos coloca en una situación muy difícil. Digamos, salimos de la pandemia, pero caemos en la pandemia monetaria de Argentina, que es un cliente importante. Por más que Rocha su valor fuerte también es el turismo interno, pero hay 43.000 argentinos que vinieron el último año previo a la pandemia, más 13.000 brasileros. La diferencia cambiaria nos juega en contra con los dos países. Vamos a estar muy volcados al turismo interno. El gobierno de Rocha ha generado en los años anteriores exoneraciones de habilitaciones comerciales y de tasas de higiene ambiental que han significado una resignación tributaria importante para el gobierno departamental, pero que hemos tratado junto con otras políticas dirigidas del gobierno nacional tratar de apuntalar al sector turístico. Y obviamente en este momento se está desarrollando, como te decía, si hay 32 obras en el departamento, hay varias de ellas. Por primera vez en la historia, yo que sé, el balneario de Aguas Dulces, 20 cuadras asfaltadas. Nunca en su historia tuvo calles asfaltadas. 28 cuadras que se van a empezar a desarrollar en los próximos días en el balneario de La Paloma. Estamos haciendo 4,5 kilómetros de bituminización en lo que se llama la vía principal de Barra del Chuy, en la avenida Interparadas, y en convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se va a asfaltar el camino de acceso de 11 kilómetros de Ruta 9 hasta el puente internacional, que está en muy mal estado. En Punta del Diablo tenemos un fideicomiso que ya está la obra. ¿Eso les corresponde a ustedes, aprobada? Por lo que estoy escuchando? ¿No es el Ministerio de Transporte eso? Es un camino departamental. En realidad hicimos un convenio con el Ministerio de Transporte. Son 11 kilómetros y es más de 1,5 millones de dólares. Tenemos ya en Corren con obra... ventaja que del lado brasilero está deshecho también. Entonces... Sí, entonces no hay manera de escapar. Pero ahora va a quedar muy bueno, va a quedar porque va a ser una obra, aparte no una pintada, no va a ser un óleo, sino que va a ser una carpeta asfáltica de buena calidad. Lo mismo que vamos a hacer inmediatamente después de temporada, no nos dieron los tiempos burocráticos para asfaltar 5,5 kilómetros en Punta del Diablo, que es de la rotonda de acceso hasta la bajada de los pescadores, que ya tiene también adjudicada una obra de adoquinado
lado todo el frente de costa de Playa de los Pescadores y Playa del Rivero. Bien, para un poco con el departamento, ahí hubo chisporrotazos cuando Cacho Vidalín dijo: mi candidato es Delgado, dijo. Si a mí me preguntan, yo digo que es Delgado. Dijeron: no es tiempo de candidaturas. ¿Cómo estás visualizando esa situación y cuál va a ser si estás pensando en volver a ser candidato a la intendencia, volver al Parlamento? Mira, el tema de las candidaturas, yo creo que estaríamos fuera de sintonía con el país. El país lo que nos pide es que trabajemos, que ejecutemos. Somos el gobierno. No podemos perder tiempo en hablar en candidaturas, de momento es superfluo. La gente tiene hartas preocupaciones, situación económica, los coletazos de la pandemia, temas obviamente de empleo, de seguridad, y que el país que viene generando un crecimiento importante en su producto, y yo creo que el gobierno va a empezar a caminar a pie firme a partir del año que viene, porque hay un cúmulo, hay una rendición de cuentas que fue aprobada con más de 300 millones de dólares adicionales de gasto de inversión pública y social, con un Ministerio de Transporte y Obras Públicas que está revolucionando el Uruguay con obras en el 80% de su red de caminería, que es un gran desafío logístico, que tenemos un gran rezago en el país. Yo creo que todo eso va a impactar positivamente, pero creo que falta un año para hablar de candidaturas. Yo creo que es muy... muy apresurado y estaríamos lejos de la gente. Lo llevo a otro tema porque no tengo más minutos, o no tengo mucho más minutos. Hay un libro arriba de la mesa, el libro se llama La Forja de la Libertad, que lo vas a presentar en la Feria del Libro. En unos minutos, ahora a las 21 horas, vamos a estar presentando este libro. Préstamelo un segundo, por favor. La Forja de la Libertad, que es un libro sobre Saravia. Sobre Aparicio Saravia, las revoluciones arabistas, y que bueno, lo que trata de hacer es humanizar, bajar el personaje del bronce, ¿no? Y transformarlo en lo que era Aparicio, que era realmente un ser de riquísimos perfiles, con una personalidad avasallante, pero a su vez con muchos lados humanos. Aparte es mostrar que la revolución no era un conjunto de gauchos alzados en montonera, sino que era una organización aceitada, mecanizada, con 16 cuerpos de integrantes, con su infantería, con su caballería, con sus médicos y su cuerpo médico, con su prensa. Tengo en mi escritorio uno de los bandos de prensa que publicaba la imprenta Volante de la Revolución. Narrar aspectos poco conocidos de la historia, que Uruguay pudo haber sido invadido por marines norteamericanos, por ejemplo. Llegaron los barcos cuyo auxilio había solicitado Valle de Ordóñez a través del embajador en Estados Unidos, que era Eduardo Acevedo Díaz, nacionalista él, a detener el alzamiento, pero llegaron tarde los barcos y protagonizaron un desfile militar en la avenida 18 de Julio, en la zona de Plaza de Gobierno, porque Saravia había muerto unos días atrás. Historias y crónicas de degüellos en las revoluciones de ambos bandos, cómo se movilizaba el ejército, cuándo fueron restituidos al país, porque uno piensa que Saravia murió y que después, ¿qué pasó? Saravia volvió muchísimos años después al Uruguay, estuvo enterrado en Brasil. ¿Qué pasó después de Massoyer? Porque todos pensamos que el día de Massoyer terminó la revolución. No, la revolución sobrevivió un mes y medio después. ¿Qué pasó en ese mes y medio? Y después también hasta, de alguna manera, normas electorales que fueron aprobadas a posterior de la revolución, que torcían las voluntades electorales, y yo creo que es toda una cuestión muy interesante para analizar hoy desapasionadamente desde un ángulo de perspectiva histórica más que interesante. Muy bien vendido para los que les atrapa el tema, seguramente va a estar a la venta o ya está a la venta esto. El libro, bueno, en la editorial Ediciones de la Plaza, que supongo lo estará poniendo en las próximas horas en todas las librerías. Me dicen que me queda un minuto. El Partido Nacional y el Gobierno ha tenido 2 o 3 sacudones muy fuertes en estos últimos 2 o 3 meses. Se le entregó a Marcet en preso un pasaporte, que ya sabemos las consecuencias que eso tuvo. El caso Astesiano, ¿cómo estás viendo esos 2 sacudones? Y yo creo que son cosas que es la pérdida de la inocencia, por decirlo de alguna manera, porque obviamente esos sacudones fuertes son hechos que van a seguir marcando la agenda política de acá hasta la finalización del periodo de gobierno, porque la oposición juega su rol y lo juega legítimamente, además. ¿No hay ningún responsable de esto? Bueno, yo creo que lo bueno es que la justicia, tenemos una justicia imparcial y que actúa pero decía de forma Javier Chá en esa silla, el que renunció el otro día, sí, por sus dichos, dijo: yo por un audio viral que era privado renuncié, y en la Torre Ejecutiva no renuncia a nadie.
Bueno, salvo que le quiera No se pedir... refería al presidente él, ¿eh? No se refería al presidente, pero él dice, yo por un audio viral renuncio. En la torre ejecutiva con estos hechos no cada renuncio. cual se debe hacer responsable de sus propios actos. Yo creo que lo que pasó con Astesiano lo ha explicado muy bien el presidente. Obviamente Astesiano no es ningún personaje político partidario, que es un hombre que hizo un abuso notoriamente de una confianza que le había sido brindada en forma personal y que se movió fuera de los focos. El presidente miraba siempre hacia adentro de los costados y no miró hacia atrás. Intendente, muchas gracias por hoy. No, 21 horas en Salón Rojo 21 Dorado. Salón Dorado de la Intendencia, allí con la presentación del director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo, y del periodista del diario El País, Pablo Melgar, que nos van a hacer el honor de presentar el libro, que además, bueno, va por su cuarta edición. Llevamos ya más de 2.000 ejemplares vendidos. O sea, un pequeño bestseller que el mérito no es mío, sino de Sarabia, que es un personaje apasionante. ¿De dónde saca tiempo? Dirá la gente, pero es para otra entrevista. Gracias. Y tenemos otro libro ya de gateras esperando corregir en verano. Gracias, muchas gracias.